a esta convocatoria de capacitación de los lineamientos de gestión presupuestaria de las municipalidades en tiempos de emergencia, esperando que sea de mucha importancia en el acervo del cómo administrar todos los recursos municipales, justamente en este periodo de lo que nos lleva a lo que es la instancia de orden sanitario. También hago extensivo el saludo cordial por parte del señor presidente de AME, Raúl Delgado, el ingeniero Raúl Delgado, y el señor director ejecutivo Luis Mario Barzallo. Los ponentes, el equipo técnico ha estado preocupado siempre en abocar esa misión de la asociatividad de municipalidades ecuatorianas, en darle ese sustento a todos los 221 municipios para que durante este periodo que hemos vivido se tomen buenas decisiones con respecto a los recursos, especialmente ahora en un proceso de austeridad. Sin más, yo doy el agradecimiento a Patricia Yavaca, nuestro coordinador de fortalecimiento territorial, a Guillermo, quien impulsa esta capacitación, pero por situaciones de conectividad tenemos siempre un backup, es decir, la planificación está vigente, lo va a hacer el ingeniero Winston Bolaños, con la colaboración de Javier Orti, y también la tenemos a Erika en este caso. La apertura está dada y esperando de que, reitero, sea de la satisfacción de todos los que se encuentran en esta mesa técnica más allá de capacitación. Una muy buena tarde y espero buenos comentarios por parte de ustedes y la buena sintonía. Muchas gracias, estimado señor director. Paso a proceder a dar la palabra al ingeniero Winston Bolaños, analista de gestión y fortalecimiento institucional. Muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan en esta última videoconferencia programada relacionada a la gestión presupuestaria municipal. A lo largo de estos 20 minutos que considera mi participación, vamos a abordar algunos temas fundamentales relacionados exclusivamente con la ejecución presupuestaria municipal en estados de emergencia. ¿Qué tópicos vamos a abordar? Por favor, si me ayuda, Javier. Gracias. Los aspectos a ser considerados a lo largo de estos 20 minutos tiene que ver con los requisitos previos, las reformas presupuestarias, la ejecución presupuestaria en sí mismo, y a manera de ejemplo, darles a conocer algunas acciones administrativas que deben ser instrumentadas a lo interno de los GATS municipales para poder relacionar el accionar antes del estado de emergencia, esto es, actividades antes del 16 de marzo, y poder a su vez viabilizar también la continuidad de dichas acciones una vez que se haya superado el estado de emergencia que vive el país. Empezamos, por lo tanto, con los requisitos previos. Para poder ejecutar partidas presupuestarias en este estado de emergencia, se requiere en primer lugar, como una especie de un gran paraguas, digámoslo así, el disponer de la resolución administrativa expedida por el Ejecutivo Municipal, sea alcalde o alcaldesa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60, literal P del COTAF. Esta declaratoria de emergencia deberá considerar de una manera muy concreta, de una manera muy objetiva, cuáles son las acciones y hacia quién está dirigido el accionar del GAT municipal, en este caso, en el estado de emergencia sanitaria que vive el país. Es muy claro que las acciones a ser incorporadas van a guardar correspondencia con la ejecución del presupuesto, es decir, con la definición de partidas presupuestarias, con la utilización de los recursos financieros, con las adquisiciones que se vayan a realizar, con la contratación de servicios si el caso así lo amerita. En fin, es en esta declaratoria de emergencia donde deberá considerarse, repito, más o menos como un plan de acciones inmediatas a ser instrumentadas durante el plazo que dure la emergencia, que deberá ser definido por parte del Ejecutivo Municipal. Ya las resoluciones de la CERCOP hace mención que el plazo máximo
es de 60 días. Caso contrario, deberá ser necesario una nueva declaratoria, ¿no es cierto?, en este caso por parte de la Presidencia de la República, y concomitantemente también una nueva declaratoria por parte de la máxima autoridad del GAT municipal. Una vez que ya disponemos de este paraguas, necesitamos viabilizar la serie de instrumentos de planificación de corto plazo. En este caso, hacer las reformas o modificaciones al POA. Estas modificaciones van a estar relacionadas y van a guardar consistencia, por así decirlo, con esas acciones definidas en la declaratoria de emergencia. Por lo tanto, deberán actuar las unidades administrativas que están relacionadas con esas acciones. Por decir algo, la unidad de gestión de riesgos, la unidad de saneamiento ambiental, la unidad de agua potable y alcantarillado, si es que tienen un departamento, pero si es que el servicio público, en este caso de agua potable y alcantarillado, está siendo prestado por una empresa, pues por lo tanto le corresponderá realizar la modificación correspondiente a la empresa municipal. Y otras áreas que deberán participar también en estos procesos de la reforma del POA. Una vez hechas las modificaciones al POA, necesitamos trabajar en las reformas al presupuesto municipal. Las reformas al presupuesto municipal de igual manera van a depender del tipo de acciones que ustedes hayan identificado. Habrán acciones que podrán ser ejecutadas con los mismos recursos municipales que dispone actualmente el presupuesto municipal. Habrán acciones que van a demandar, ¿verdad?, que se consideren dineros extra presupuestarios o asignaciones adicionales para que puedan ser considerados al presupuesto municipal. En función de esas fuentes de financiamiento se generarán el tipo de reforma. Y finalmente, tendrá que hacerse también la modificación al PAC, porque recuerden ustedes que todos los procesos de adquisiciones o de contrataciones previstos en el POA deben ser incorporados al PAC. Y aprovechamos también de que estamos ya en el primer cuatrimestre, en donde también se tiene que hacer reformas al Plan Anual de Contratación Pública. A su vez también hay que considerar lo siguiente. Las reformas al PAC se las va a realizar tanto para aquellas adquisiciones programadas originalmente y que van a sujetarse al régimen común previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como también van a incorporarse estas acciones contempladas en el Plan de Actividades Emergentes. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de las reformas presupuestarias, el COTAD nos hace mención a 3 tipos de reformas. En esta ocasión estamos haciendo un recorderis fundamentalmente para el personal del área financiera. La primera reforma hace mención a créditos adicionales, que se los conoce como suplementos de crédito, es decir, recursos extras, recursos adicionales que van a ser incorporados al presupuesto municipal. Y estos recursos pueden provenir de varias fuentes de financiamiento. Una puede ser de los mismos recursos municipales, por decir, los saldos que quedaron al 31 de diciembre del año anterior. Otra fuente puede ser de una línea de crédito que puede ser concedido por el Banco de Desarrollo del Ecuador. O puede ser también, como nos comentaban esta mañana, que se reciben recursos provenientes de donadores externos o donadores internos en el caso del país, por ejemplo. O cualquier otro tipo de financiamiento. Estos recursos adicionales tienen que ser incorporados al presupuesto a través de una reforma que se conoce como suplementos de crédito. Y de igual manera, deberá considerarse las diferentes partidas de gasto en función del origen de estos fondos, en función de la naturaleza de estos fondos. Es decir, si son recursos que provienen de una línea de crédito, por lo tanto deberá canalizarse dichos recursos en partidas presupuestarias que son objeto del crédito. Si es para mejoramiento de un sistema de agua potable, pues se utilizará las partidas que permitan mejorar el sistema de agua potable. Si la donación es para atender a un grupo de personas que está siendo afectada por la situación de emergencia que vive el país, por lo tanto deberá considerarse también las partidas que permitan asignar esos recursos para poder
adquirir los bienes o contratar los servicios que demanden la emergencia, y así por el estilo. La segunda forma de reforma está relacionada con las reducciones de crédito. En esta ocasión, dada la situación que estamos viviendo, consideramos que no necesitarían hacer una reducción de crédito, es decir, de la estimación de sus ingresos. Pero si el caso así lo amerita, pues tender a hacer la reducción respectiva. Y esto implicaría que no es solamente que se hace una reducción a nivel de las estimaciones de ingresos previstas en el presupuesto del presente año, sino que también deberá verse afectada todas aquellas partidas presupuestarias que originalmente fueron financiadas con estos ingresos que el día de hoy se van a reducir. Y por último tenemos la tercera reforma, que es relacionada con los traspasos de créditos. Estos traspasos de créditos opera fundamentalmente a nivel de los gastos. Y eso significa que podemos hacer incrementos y reducciones y que deberán ser financiadas con los mismos valores que constan en el presupuesto actualmente. Esto es, disminuir de una partida de gastos e incrementar otra partida de gastos. Pero estos aumentos o estas disminuciones se los tendrá que hacer, al igual que hablábamos de los suplementos de crédito, observando el origen de los fondos, es decir, sus fuentes de financiamiento. Si son partidas de gasto corriente las que se están disminuyendo, nos van a servir para incrementar otras partidas de gasto corriente, o a su vez esos recursos nos van a servir para poder utilizar en partidas de gastos de capital o de gasto de inversión. Y dentro del gasto de inversión podemos también clasificarlo si es que es de inversión social o de inversión real. En el caso de que se haga un incremento de igual manera, atendiendo a la naturaleza de esta reducción del gasto, procederemos a hacer el incremento en las partidas correspondientes. En estos traspasos de crédito los debemos operar, ¿no es cierto?, única y exclusivamente a nivel de los gastos. Los suplementos de crédito y las reducciones de crédito operan a nivel de los ingresos y también a nivel de los gastos. Referente a la aprobación de cualquiera de este tipo de reformas, por estar en un estado de situación de emergencia, esta es una atribución del alcalde, aprobar la reforma, según lo prevé el artículo 60, letra O del COTAD. Y lo único que le va a corresponder a la autoridad municipal es informar al Consejo Municipal de las reformas que él autorizó en el estado de situación de emergencia. Analizamos la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Este es un ejemplo en el cual consideramos dos tipos de reforma. En color azul está relacionado a los suplementos de crédito y en color verde los traspasos de crédito. En el suplemento de crédito del ejemplo, la primera parte superior, ¿no es cierto?, y que está separada por una franja blanca, hace mención a los ingresos y la segunda parte obviamente es a los egresos. En los ingresos, a manera de ejemplo, hemos considerado la partida 3701, que tiene que ver con saldos en cajabancos. Hace un instante comentábamos de que al finalizar un ejercicio económico siempre se generan saldos en las cuentas que manejan las instituciones, en los bancos tanto corresponsales como en el Banco Central del Ecuador. Esto se conoce como saldos al fin del ejercicio económico y que a su vez ese saldo final del ejercicio económico se constituye en el saldo inicial del próximo ejercicio económico. Sin embargo, aquello, cuando se formula la proforma presupuestaria, por lo general se hace una estimación del saldo final de cajabancos. Y es recién cuando se generan estados financieros que a la fecha ya todos han remitido sus estados financieros a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, lo que significa que ya tenemos información real, es decir, ya disponemos del saldo real de cajabancos al 31 de diciembre del año anterior. Consecuentemente, estos recursos deben ser incorporados al presupuesto municipal. Recuerden que de conformidad con las normas técnicas de presupuesto, está prohibido manejar dinero sin haberse incorporado al presupuesto. Nada debe manejarse fuera de presupuesto.
todos los recursos que perciba la municipalidad de una manera directa o indirecta deben ser incorporados al presupuesto, deben ser visibilizados en el presupuesto. Esto significa hacer la reforma correspondiente. En el ejemplo estamos considerando incorporar como suplemento de crédito el saldo de Cajabancos, $5,000, porque teníamos una asignación inicial de $1,500, para tener como presupuesto final $6,500. A su vez, tenemos que hacer la asignación de estos recursos en alguna partida de gasto. Para el ejemplo que nos ocupa, dado que estamos viviendo una situación de emergencia, ¿verdad? Hemos destinado estos mismos recursos, los 5,000 que están en ingresos, en la columna de egresos, para situaciones de emergencia, la misma cantidad. Y obviamente, como no tenía asignación inicial, eso significa que estamos creando la partida presupuestaria y consecuentemente vamos a tener como un presupuesto final de $5,000 como presupuesto para poder ejecutar acciones relacionadas con la situación de emergencia. El segundo tipo de reforma que se contempla en este ejemplo es el de traspasos de crédito. Hacemos una reducción a nivel de una partida de gasto corriente, que es la 5.30205, espectáculos culturales y sociales, en la cantidad de $1,000. Habíamos previsto una asignación de $1,000, por lo tanto, vamos a tener un saldo de 0. Y a su vez, este mismo valor que lo estamos reduciendo, esta misma cantidad, e incorporamos en una partida de servicios exequiales, que teníamos un valor inicial de 100. Habíamos previsto, ¿no? Sin embargo, se está desbordando el tema de atenciones por servicios exequiales y aumentamos $1,000 más. Es decir, el valor que reducimos lo incorporamos. Por lo tanto, vamos a tener un saldo en esta partida de $1,100. Bien, cuando se formule la reforma al presupuesto, ustedes pueden hacer en el mismo formato de la reforma los 3 tipos de reformas, es decir, los de suplementos, los de reducciones y los de traspasos de crédito. Sin embargo, es necesario destacar lo siguiente. Cuando nosotros formulamos una reforma vía suplemento de crédito, el presupuesto inicial se modifica, se incrementa en este caso, ¿no es cierto? Y si hiciéramos una reforma de reducción de crédito, el presupuesto inicial se va a sentir afectado, es decir, va a disminuir, es el efecto contrario. Pero cuando hacemos un traspaso de crédito, como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, por donde me estoy moviendo, tanto la columna de reducción como incremento van a ser iguales, porque cuando se hace traspasos de crédito, el monto final del presupuesto no sufre alteración alguna. Se mantiene, no hay ningún inconveniente. Eso para que tengan presentes. Por lo tanto, resumiendo en esta parte, los tres tipos de reforma pueden ser autorizados por el señor alcalde al mismo tiempo. O en su defecto pueden hacer de manera individualizada, una por suplementos de crédito, otra por traspasos de crédito, y de igual forma, tal como habíamos dado lectura a la disposición del artículo 60, el señor alcalde o la señora alcaldesa tendrá la facultad para poder autorizar la reforma correspondiente. La siguiente diapositiva, por favor, Javier, si me ayuda. El tercer contenido de esta videoconferencia hacía alusión a la ejecución presupuestaria. Es decir, una vez que hemos cumplido con los pasos previos, ¿no es cierto? Esto es, disponemos de la declaratoria de emergencia, hemos hecho las reformas al POA, hemos hecho las reformas al presupuesto, hemos modificado el PAC, ahora nos toca es ejecutar. Y para ello, la ejecución deberemos hacerlo tomando en consideración una reforma que se expide a la resolución externa de la CERCOF a través de la resolución número 104 del presente año, que textualmente me he permitido transcribir en la diapositiva correspondiente, y ustedes lo pueden observar, y que dice lo siguiente, ¿no es cierto? Las contrataciones en situación de emergencia, esto es, por conceptos de obras, bienes o servicios, inclusive los de consultoría, se deberá verificar que existe una relación directa y objetiva entre la situación de emergencia
y la urgencia de efectuar un procedimiento de contratación para suplir una necesidad actual y emergente que haya surgido como resultado de dicha situación. Las contrataciones que se efectúen producto de la declaratoria de emergencia tendrán relación directa con el problema o situación suscitada. Eso hay que tener muy claro. Necesitamos que todo lo que ustedes vayan a hacer a través de las adjudicaciones directas que se prevé en situaciones de emergencia, ¿no es cierto?, debe guardar consistencia, debe guardar coherencia, debe estar relacionado de una manera directa y objetiva con la declaratoria de emergencia, por favor. Esa parte es clave para no tener complicaciones posteriores. Es decir, lo que queremos en otras palabras, comentarles a ustedes, estimados y estimadas participantes, es que no podemos aprovecharnos del estado de situación de emergencia para poder realizar adquisiciones o contratación de servicios que se los puede hacer en situaciones normales a través del régimen común. Eso es lo que queremos evitar. ¿De acuerdo? Bien. Quiero complementar esta parte con lo que dice la misma resolución 104, cuando hace mención a la necesidad de manejar instrumentos escritos y dice, todo contrato, orden de compra o factura generada en el marco de la declaratoria de emergencia para instrumentalizar las contrataciones, deberá estar firmado y emitirse por escrito. Por favor, firmado y por escrito. Caso contrario, no será considerado como una contratación enmarcada en la declaratoria de emergencia. Entonces, mucho cuidado, porque conocemos, por consultas que nos han formulado varios responsables del área financiera, de que las autoridades, en este caso el señor alcalde, la señora alcaldesa, han dispuesto a muchos proveedores que se haga la entrega de insumos, de bienes, etcétera, y etcétera, de manera verbal. Por favor, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Bien. Veamos la siguiente diapositiva relacionada con la ejecución mismo presupuestaria. Aquí queremos hacer un énfasis en el uso de las partidas presupuestarias. Si estamos en un estado de emergencia, obviamente la partida que se enmarca en esa situación es la denominada egresos para situaciones de emergencia, la 730821. Este mismo tipo de partida también encontramos a nivel de los gastos permanentes, únicamente que cambia el código de grupo, en este caso sería 5, ¿no es cierto? Egresos para situaciones de emergencias. Pero aquí una pequeña aclaración. De acuerdo con el clasificador presupuestario de gastos vigente, ¿no es cierto?, en la descripción de dicha partida nos dice que esta partida deberá ser aplicada o utilizada ¿para qué cosas? Para la adquisición de alimentos, víveres, medicinas, movilización, hospedaje, vituallas, menaje mínimo de casa, ropa, mantenimiento, reparación y otros de atención a la población vulnerable en situaciones de emergencia. Resumiendo, esta partida, egresos para situaciones de emergencia, se utilizará exclusivamente cuando se vaya a atender a la población vulnerable en situaciones de emergencia. ¿De acuerdo? Alguien me preguntaba, ¿y qué pasa con los insumos para la desinfección? Pues ahí vamos a utilizar las otras partidas que están en el clasificador presupuestario, que es la 730819. Accesorios e insumos químicos y orgánicos. ¿Qué partida voy a utilizar si voy a comprar prendas de protección de bioseguridad para el personal que va a hacer las tareas de desinfección? Voy a utilizar vestuario y prendas de protección.
¿qué partida vamos a utilizar si se va a dar alimentos al personal de las Fuerzas Armadas? Personal del Ejército, personal de la Policía, personal de la Naval, etcétera y etcétera. Vamos a utilizar la partida alimentos y bebidas. Es decir, podemos utilizar esas partidas para ser aplicadas en este estado de emergencia. Y si es que vamos a entregar equipos médicos a los centros de salud de primer nivel, podemos utilizar la partida que corresponde, que es la 8.40113, equipos médicos. Y si vamos a entregarles medicinas a los centros de salud de primer nivel, pues utilizaremos también la partida 730809, medicamentos. El mensaje que queremos dar en esta ocasión es que en materia de presupuesto, por favor, y ese fue una recomendación que hicieron, recuerden ustedes quienes tuvieron la oportunidad de participar en la capacitación que fue brindada por el personal de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental cuando se hizo una introducción a las normas internacionales de contabilidad homologadas para el sector público, ¿no es cierto? Las NIC-SP. En la necesidad de aplicar el clasificador presupuestario con las partidas presupuestarias respectivas, por favor. Necesitamos generar información financiera transparente. Y de esta forma nos vamos a evitar de que tengamos que estar haciendo reclasificaciones de gasto cuando se estén formulando los estados financieros. Por favor. Bien, la siguiente diapositiva. Esta diapositiva tiene que ver con el último tema de mi videoconferencia, que a manera de ejemplo estamos llamándolas como acciones administrativas. Para todos es conocido que antes del día 16 de marzo, todas las municipalidades venían desarrollando sus actividades de una manera, si se lo quiere denominar, normal, a pesar de que hoy en día lo normal ya no va a ser normal. ¿No es cierto? Eso implica que las diferentes unidades de gasto, las diferentes dependencias administrativas, suscribieron contratos por diferentes conceptos, con diferentes proveedores, ¿no es cierto? Para la entrega de insumos, para la entrega de materiales, para la entrega de bienes, contrataron servicios, etcétera y etcétera. Y dichos contratos contemplan unos plazos y que quizás en algunos de ellos ya esos plazos ya terminaron o están por terminar y así por el estilo, con el fin de evitar de que cuando se ejecute ya esos contratos, se paguen las planillas correspondientes o se quiera realizar los pagos dependiendo del tipo de contrato suscrito, y no se apliquen sanciones por mora en la entrega de dichos bienes o servicios, se va a requerir que las señores alcaldes o señora alcaldesa expidan una resolución de tipo administrativo si es que aún no lo han hecho. Esta resolución les va a permitir que se suspenda la vigencia de los plazos de todos los contratos suscritos antes de la declaratoria de emergencia nacional. Y de igual forma, cuando ya esperamos superar esta emergencia dentro del plazo previsto por la Presidencia de la República, esto es en los 60 días, acto seguido, la máxima autoridad de igual manera expedirá una resolución poniendo en vigencia, ¿no es cierto?, los plazos de aquellos contratos. Y consecuentemente, tanto a la expedición de la primera resolución como de la resolución que pone en vigencia los plazos, tendrá que ser dado a conocer a los diferentes proveedores a través de los administradores de contratos que existen para el efecto. Ese en el un caso. Y en el otro caso, recuerden que hubo un pedido del COE nacional en el sentido de que se haga un diferimiento de los cobros por servicios básicos. Ahí estaba agua potable, alcantarillado, recolección de basura, telefonía, pagos por deudas, empréstitos, etcétera y etcétera. Fue generalizado. Y en el caso que nos ocupa para los GAT municipales, son los servicios de agua potable. De igual forma se requiere una resolución de diferimiento de los cobros por los servicios que brinda la municipalidad, si lo hace de manera directa o si lo hace a través de un operador, como puede ser una empresa de agua potable,
también deberá expedirse la resolución correspondiente para poder justificar el por qué no se está cobrando por la prestación de estos servicios básicos. Hasta aquí mi participación en la presente videoconferencia. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias, estimado ingeniero Winston. Vamos a proceder a leer las preguntas que se han empezado allá a colocar dentro del chat. Por favor, a las personas que están interesados en que se les atienda alguna inquietud puntual, a través de ese medio lo pueden hacer. Vamos a dar paso también al ingeniero Javier Orti para que nos ayude, o él le ayude al ingeniero Winston para que pueda moderar las preguntas que se están, en este caso, almacenando ya en la sección del chat. Estimado Javier Orti, bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta que surge es que si la entrega de medicamentos es competencia de los municipios. Ahí tendríamos que hacer una diferenciación. Si es que la entrega de medicamentos va a estar dirigida a la población vulnerable en situaciones de emergencia, no tiene ningún inconveniente, porque tendrá que atenderse a través de la partida de egresos para situaciones de emergencia. No tenemos ningún inconveniente. Si la entrega de medicamentos se lo va a realizar a un centro de atención de salud de primer nivel, cuya responsabilidad primaria la tiene el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector, deberá mediar un convenio entre las partes. Muchas gracias, ingeniero. Javier Aguirre consulta, ¿se pueden aplazar los plazos para el tema de las consultorías? Ya lo habíamos comentado. Efectivamente, necesita la resolución administrativa para poder diferir los plazos, es decir, suspender la vigencia de los plazos. Y una vez que termine esta situación de emergencia, que esperamos que sea dentro de los plazos previstos, reactivar nuevamente esos plazos. Se lo puede hacer, pero tiene que haber una resolución administrativa, porque caso contrario, ¿qué va a suceder? El administrador del contrato, si no hay la resolución, no tiene el respaldo, el justificativo correspondiente, cuando le corresponda hacer su informe de la liquidación del contrato, tendrá que considerar días de retraso y consecuentemente establecer las multas previstas en el respectivo contrato, cuando sabemos que en el fondo no es procedente, pero sin embargo necesitamos la resolución de carácter administrativo. Gracias, ingeniero. Otra de las consultas es que si mediante un convenio con el Distrito de Salud se compra pruebas rápidas, ¿en qué partidas se deberían ponerles? Bueno, a ver, yo había considerado, por ejemplo, algunas partidas, ¿no es cierto? Tendríamos que ver ahí cuál es la partida que engloba este tema de los insumos, ¿no es cierto? Que son las pruebas rápidas, que puede ser otra partida prevista en el clasificador presupuestario. Muchas gracias. El señor Gustavo Pérez pregunta si, aunque sean reformas entre programas, ¿eso lo autoriza solamente el alcalde? Sí, voy a darle lectura, no obstante que se lo citaba ahí. Dice, artículo 60, letra O, atribuciones del alcalde o alcaldesa. Le corresponde al alcalde o alcaldesa la aprobación bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa de traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito en casos especiales, en casos de emergencia legalmente declarada. Esa es una atribución del alcalde. Y continúa el artículo. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al Consejo Municipal sobre dichos traspasos, suplementos y las razones de los mismos. Muchas gracias. La señora Milena Panchana consulta, ¿qué pasa si ya hemos pagado insumos químicos, prendas de protección con la partida de emergencia? ¿Qué deberíamos hacer? Si ya lo hizo, este momento, a ver, lo que correspondería sería hacer una reclasificación del gasto. ¿Sí? Disminuir de la partida de egresos para situaciones de emergencia
y asignarlo en la partida, si era de prendas de vestir o prendas de protección, en la 730802. Y si era de insumos químicos, en la 7308.19. Eso es lo que correspondería, ¿verdad? La reasignación y la utilización de esas partidas. Pero obviamente dichas partidas deben disponer del saldo presupuestario que le permita cubrir el egreso ya realizado. Muchas gracias, ingeniero. Lili Moreno consulta que existen consultorías de actualización de POTs. Sí, con los plazos suspendidos que no se podrán cumplir con la ley. ¿Qué pasa en esos casos? Igual siguen suspendidos mientras no se normalicen las actividades a nivel nacional. Por lo tanto, la resolución administrativa va a contemplar ese tipo de situaciones y conforme se vaya viabilizando el funcionamiento de los territorios en el país, ¿verdad? Las resoluciones administrativas también tendrán que irse expidiendo por parte del Ejecutivo Municipal. Gracias, ingeniero. Otro usuario consulta, para eliminación total de los intereses y multas de los pagos atrasados de los contribuyentes, ¿también debe existir una resolución? A ver, de intereses y multas, eso no está previsto. Lo que se está considerando es diferir los pagos o los cobros por la prestación de servicios públicos. Los otros pagos, el caso de intereses por el impuesto predial urbano o por el impuesto predial rústico, ¿no es cierto? No está suspendido, no lo está. Ahora, que si es que el Ejecutivo Municipal expide una resolución también suspendiendo temporalmente los intereses en obligaciones tributarias, debería expedirse. No obstante, ustedes recuerden que hay algunas municipalidades que tienen facilidades de pago vía online, digámoslo así, y por lo tanto que podría realizarse el pago. Entonces, en ese caso, no hay justificativo. Pero si hay la gran mayoría de municipalidades no tienen esta facilidad de pago al contribuyente, pues tendrán que adoptar alguna salida al respecto. Muchas gracias, ingeniero. Joana Vázquez consulta que la Dirección Financiera ha solicitado a la unidad de gestión que se presente un plan de contingencia con el cual el municipio va a tratar los temas de la emergencia. ¿Es correcto este camino? A ver, en situaciones de emergencia, al igual que a nivel nacional, ¿no es cierto?, quien lidera el tema de la emergencia sanitaria, como es obvio por el ámbito de su competencia, es el Ministerio de Salud Pública. Algo parecido va a suceder en los GAT municipales. Si estamos en una situación de emergencia, tiene que activarse la unidad de gestión de riesgos, que la gran mayoría de municipalidades disponen de esta unidad. Y por lo tanto va a ser esta unidad la que va a direccionar, la que va a definir las acciones o actividades que se van a ejecutar en el territorio. Es la que va a estar liderando en el tema de la emergencia. Pero si se trata de la adquisición de las prendas de protección para bioseguridad, por ejemplo, depende del personal que va a utilizar estos trajes. Si va a ser el personal que trabaja en la comisaría municipal, se me ocurre. Por lo tanto, la unidad requiriente va a ser la unidad de la comisaría municipal. Si se trata de la compra de los insumos, de igual manera, va a ser la unidad de la comisaría municipal. Pero si es que tenemos los insumos que se adquieren tanto para la potabilización del agua y así por el estilo, en las dependencias de agua potable y alcantarillado, pues tendríamos que pedir que sea a través de esta unidad administrativa la que haga el requerimiento de la compra de los insumos. O caso contrario, si queremos focalizar y tener un mejor control relacionado con las actividades del gasto en situaciones de emergencia, ¿qué nos va a tocar hacer? Que sería lo más correcto. Ojo, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de la comisaría municipal, y ese es el personal que está haciendo la tarea de desinfección en los espacios públicos, deberíamos crear la partida de insumos y productos químicos en la unidad administrativa de la comisaría municipal. Muchas gracias, ingeniero. Gabriel Moreira consulta, ¿el alquiler de maquinaria para mantenimiento y operación de botaderos de desechos sólidos puede considerarse un requerimiento para la emergencia?
Ah, habría que analizarlo detenidamente ese tema, para ver si lo consideramos dentro del egreso de ingresos para situaciones de emergencia o en su defecto incorporamos en la partida que tenga que ver con arrendamiento de equipo y maquinaria, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora, de lo que se está conociendo a nivel internacional, ¿no es cierto? El manejo de desechos hospitalarios en muchos casos se está cuadruplicando. Por darles un ejemplo, en la ciudad de Wuhan, allá en la provincia de Hebei, en China, ¿no es cierto? Diariamente, en situaciones normales, se producían 50 toneladas de desechos hospitalarios. Pero cuando se produjo la pandemia, se empezaron a generar 200 toneladas de desechos hospitalarios. Por lo tanto, aquí en el país también tenemos que empezar a pensar ya y a dimensionar el tratamiento de los desechos hospitalarios. Si bien es cierto, la normativa obliga a los generadores de los desechos a tratar sus propios desechos hospitalarios, pero la municipalidad también deberá tomar sus previsiones respectivas. Eso implica que muchos botaderos de basura que estaban funcionando a cielo o continúan funcionando a cielo abierto o que tenían celdas emergentes en un determinado momento, por la situación que está viviendo el país, se van a ver desbordados. Lo que significa que no solamente pueden utilizar esta partida egresos para situaciones de emergencia, sino que deberán hacer un redimensionamiento de aquí hace N tiempo, ¿no es cierto? 12 meses, 18 meses en adelante, sobre el funcionamiento adecuado de estos espacios para el tratamiento de los desechos hospitalarios. Muchas gracias, ingeniero. José Paguay consulta, al haber sido aprobado el presupuesto mediante ordenanza, en el caso de un suplemento de crédito, ¿debe ser objeto de una reforma a dicha ordenanza? Las reformas del presupuesto son reformas a la ordenanza de presupuesto. Y así tienen que ser tratadas. Pero en la situación de emergencia, la reforma a la ordenanza de presupuesto, tal como dimos lectura hace un instante, le corresponde autorizar y aprobar al señor alcalde o la señora alcaldesa. Por lo tanto, si durante el periodo de emergencia ustedes hacen 3 reformas al presupuesto, por lo tanto tendremos que la última será la tercera reforma al presupuesto, de la ordenanza de presupuesto para el año 2020. Muchas gracias, ingeniero. Erika Zambrano consulta, en el caso de adquisición de kits de alimento, ¿se puede encargar a la partida de emergencia? Sí, lo pueden hacer, siempre y cuando esos alimentos vayan a ser entregados a la población vulnerable en situaciones de emergencia. Tal como comentaba hace un instante, si vamos a hacer la entrega de alimentación al personal de la fuerza pública o de la fuerza de tarea que está trabajando actualmente en algunos territorios, la partida más adecuada sería alimentos y bebidas. Sería lo más adecuado. En el caso de adquirirse camas y equipos para entregar al hospital público, ¿qué partida debe utilizarse? Tendremos que buscar la que tenga que ver con menaje mínimo de caso, pero del clasificador general, que sí está previsto también. Es decir, necesitamos identificar las partidas en función de los insumos o de lo que se vaya a hacer la entrega a los centros de salud de primer nivel. Tenemos que ubicar la partida respectiva, por favor. En eso sí. Por eso es necesario detallar qué tipo de ayuda vía convenio de delegación va a realizar la municipalidad al Ministerio de Salud Pública. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero. Nela Balcazar consulta, ¿qué pasa si un contrato de consultoría fue suscrito fecha 25 de marzo en el periodo de emergencia, ya que cuyo plazo estaba dentro del cronograma? ¿Se puede suspender mediante resolución? A ver, se supondría que si ya estábamos en un periodo de emergencia y se suscribe un contrato de consultoría, dicho contrato ya debe considerar en sus cláusulas contractuales el estado de situación por el que está viviendo el país.
ya debía haberse incorporado ese estado de situación. Pero si no se lo hizo, por obvias razones, la resolución que expida la máxima autoridad deberá contemplar también ese tipo de contratos. Muchas gracias, ingeniero. Silvana Sierra consulta, ¿existe normativa legal o tributaria para que un GAT municipal deje de cobrar a toda la población el consumo de agua potable? A ver, la palabra dejar de cobrar habría que ser analizada si es que es temporal o definitivo. Si es temporal la suspensión, que se deja de cobrar, ¿no es cierto? Significa que en algún momento ellos van a pagar. Pero si es que deciden dejar de cobrar, significa que no les van a cobrar. Entonces les están exonerando la prestación del servicio. Eso implicaría que le corresponderá al Consejo Municipal hacer la reforma a la ordenanza pertinente, aprobarla en 2 sesiones, publicarla en el registro oficial y una vez publicada en el registro oficial, entra en vigencia esa medida. Pero esa medida entra en vigencia hacia lo futuro, no tiene efecto retroactivo. Entonces, en ese caso, si así fuera, ¿no es cierto?, debería en esa misma ordenanza suspender los 60 días y luego exonerar de aquí en adelante. Pero hay un pequeño detalle que contempla el COTAD. Cuando se trata de aplicar rebajas, deducciones o exoneraciones, lo que se está haciendo es disminuir los ingresos, los derechos de cobro municipales y consecuentemente afectar el patrimonio institucional. El COTAD establece que cuando se trata de ese tipo de situaciones, deberá identificarse una fuente alternativa de financiamiento que compense la disminución. ¿Qué queremos decir con esto? Si la exoneración del cobro del servicio de agua potable y alcantarillado tiene una incidencia en el presupuesto de $100,000, deberá buscarse una fuente de financiamiento alternativa por la misma cantidad, por los mismos $100,000. Y ahí procede la aplicación de la exoneración, en los términos que están planteando la inquietud. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta. Belén Chávez pregunta, ante la declaratoria de emergencia se realizó un requerimiento de reactivos de análisis de agua potable, el cual se les está acabando. ¿Se puede utilizar la partida de emergencia para realizar esta adquisición? A ver, en la emergencia podría dársela, pero yo le veo un poco forzado. Porque la situación de emergencia, si bien es cierto, es sanitaria, pero no está relacionada exclusivamente con el tema del agua potable. Para ello yo debo utilizar la partida específica para la compra de los químicos, de los reactivos, ¿no es cierto? Y yo tengo la partida presupuestaria. Hago la reforma, incremento dicha partida y compro. A ver, el mensaje que queremos darles en esta ocasión, si ustedes me permiten, por favor, es de que nos acostumbremos a utilizar la partida presupuestaria de acuerdo con el tipo de gasto correspondiente. No hagamos una adaptación, sino apliquemos la partida que corresponda. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que cuando ustedes presenten sus estados financieros, yo lo manifesté hace un instante, dichos estados financieros sean transparentes, generen información confiable, verificable en cualquier momento y por cualquier persona, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esa es la idea. Por eso nuestro énfasis de que apliquemos el clasificador presupuestario según está previsto en la normativa correspondiente. Muchas gracias, ingeniero. Otra consulta. ¿Cómo se puede hacer con los intereses de mora de las obligaciones de los contribuyentes? ¿Se puede condonar deudas? A ver, ustedes saben que de acuerdo con la ley, la condonación de los intereses procede única y exclusivamente por ley. Es decir, no se lo puede hacer. Lo que estábamos pidiendo es que
se suspende temporalmente, ¿no es cierto?, el cobro de los intereses de las obligaciones tributarias mientras dure el periodo de la emergencia, en este caso de los 60 días. Eso no. Lo otro, no. Para aquellas municipalidades que aún no han expedido su ordenanza de remisión de intereses, cargos y otras obligaciones tributarias, ¿no es cierto?, pueden expedir la ordenanza correspondiente, si es que aún no lo han hecho. Lo podrían hacer. Caso contrario, pues tendríamos que esperar a que quizás la Asamblea Nacional se va a enviar en las próximas horas un proyecto de ley de solidaridad por parte del Ejecutivo Municipal. Quizás ahí se considere algo de lo que ustedes están manifestando. Y quizás en ese momento, cuando ya se apruebe y se publique en el registro oficial, podamos instrumentar lo que acaban de manifestarnos. Muchas gracias, ingeniero. José Paguay consulta. ¿La reforma a la ordenanza de presupuesto mediante suplemento de crédito debe ser aprobada por el Consejo? Habíamos comentado que en situación de emergencia basta la autorización del alcalde para que tenga vigencia esa reforma presupuestaria. Pero se han dado casos en donde el Ejecutivo Municipal está trabajando virtualmente con su consejo y están pasando a consideración del consejo. Si pueden hacerlo al mismo tiempo, está bien. Pero si dadas las condiciones y limitaciones existentes en cada uno de los territorios, se ven imposibilitados de convocar al consejo y de que participen en la sesión de consejo, así sea de manera virtual, pues el alcalde autoriza, aprueba y es legal, de acuerdo con el artículo 60, letra O. Gracias, ingeniero. Otra consulta. Carla Saavedra consulta. Mi consulta es sobre si se debería alimentar las partidas si no se dispone de un saldo para poder cubrir ciertas partidas, como son alimentos y bebidas, vestuarios, prendas de protección, etcétera. Si el saldo que existe en las partidas actualmente no es suficiente para las acciones previstas en la declaratoria de emergencia dictada por la máxima autoridad del GAT municipal, tiene que hacérselo a través de una reforma al presupuesto. Y ahí tendría dos mecanismos, vía suplemento de crédito o vía traspaso de crédito. Ingeniero, muchas gracias. Mónica Cobo, del GAT de Mejía, consulta. La municipalidad va a adquirir una ambulancia para el hospital. Para poder entregarles, ¿es necesario la realización de un convenio? Sí. Necesitan el convenio suscrito entre las dos instancias. Y a su vez también la entrega de ese bien, de ese activo, ¿no es cierto?, tendrá que ser previa a la suscripción de un contrato de fideicomiso, porque está comprándose con recursos de un comodato, hablo de fideicomiso, mil disculpas, de un comodato, ¿no es cierto?, de acuerdo con el Reglamento General de Bienes del Sector Público. Eso tendrá que suscribirse previamente para procederse a hacer la entrega respectiva, en este caso de la ambulancia, a la instancia del Ministerio de Salud Pública. Gracias, ingeniero. Jorge Reascos pregunta, ¿se puede realizar en el estado de emergencia la compra de pruebas de COVID para ser aplicadas a través del Centro Médico del Cantón cuando se haya firmado un convenio con el MSP? Sí, a ver, la suscripción de un convenio establece obligaciones entre las partes, ¿no es cierto? Y la suscripción de un convenio opera justamente para destacar ciertas fortalezas que tienen de lado y lado. Por decir algo, de lo que usted me está comentando en esta pregunta, significa que el Ministerio de Salud tiene el laboratorio para hacerlo, pero no tiene recursos para comprar los insumos y los reactivos, en este caso. Entonces, hay una alianza ahí, digamos, estratégica de las dos instituciones del sector público. Se lo puede hacer, pero eso debe contemplarse en el convenio de las obligaciones contractuales de las partes. Muchas gracias, ingeniero. Marco Zumba consulta que si los bienes adquiridos en la situación de emergencia deben seguir el procedimiento de ingreso a bodega o tienen un tratamiento especial. Tenemos que observar las disposiciones de las normas técnicas de contabilidad. Cuando se dice ingreso a bodega,
Aquí queremos clarificar lo siguiente. No necesariamente desde el punto de vista físico tiene que ingresar a la bodega, ¿no es cierto? Pero debe estar presente en la recepción de estos bienes que se están adquiriendo. En el caso de la ambulancia, por ejemplo, tendrá que estar el guardaalmacén, tendrá que participar el alcalde, el director financiero, etcétera, etcétera, y hacerse un acta de entrega-recepción, ¿de acuerdo? Y a su vez también hacerse un acta de entrega al Ministerio de Salud Pública, y así por el estilo. No necesariamente ingresa a la bodega, se da una vuelta a la ambulancia por el patio de la bodega y vuelve a salir. O sea, no en ese sistema, digámoslo así, pero tiene que ingresarse, tiene que registrarse en el auxiliar correspondiente de inventarios, en este caso sería de bienes, propiedad, planta y equipo, tendrá que registrarse, asignarse un código y luego firmarse en el caso de la entrega de la ambulancia el contrato de comodato. Muchas gracias, ingeniero. Milena Panchana pregunta, para crear una partida de alimentación, ¿la puedo crear en cero sin necesidad de realizar un suplemento de crédito? No. Si la va a poner con cero, ¿para qué la crea la partida? Las partidas tienen que crearse cuando surja la necesidad. Y si surge la necesidad, también tiene que asignarse valores para poder ejecutarse la partida presupuestaria. Pero si yo creo la partida con cero y no la voy a utilizar porque tiene cero, mejor yo no la considero. Y tiene que hacerse, si es que no se la consideró originalmente en el presupuesto municipal, tiene que hacerse vía reforma presupuestaria. Y el mecanismo es vía suplemento de crédito. Ingeniero, muchas gracias. Jorge Reascos consulta, ¿qué debe hacer la Jefatura de Compras Públicas ante el inconveniente suscitado por la falta de entrega de los suministros por parte del contratista? A ver, a Compras Públicas no le queda más que esperar hasta que se supere este periodo de estado de situación de emergencia, amparado obviamente en la resolución administrativa expedida por la máxima autoridad, en la cual se van a suspender los plazos, porque no va a ser imputable al proveedor. Recuerden que en las directrices que ha emitido el COE Nacional hay ciertos sectores de la economía del país que tienen autorización para que puedan circular por el país previo al uso de unos protocolos y de unos pases, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y son exclusivamente los camiones que transportan alimentos, en definitiva, de primera necesidad. Pero los otros de suministros de oficina, por ejemplo, no van a tener el salvoconducto. Y por lo tanto no es imputable al proveedor, sino que no, materialmente le es imposible trasladar los suministros y entregarle, en este caso, al GAT municipal. Entonces es comprensible el asunto, por favor. Tenemos que ubicarnos dependiendo de la actividad, dependiendo del contrato suscrito entre las partes. Y en función de eso, poder establecer algunas acciones de carácter administrativo que permitan superar la aplicación de multas, por ejemplo, por retrasos en el no cumplimiento de los plazos acordados. Estimado, estimado ingeniero Winston, gracias, estimado ingeniero Javier. Damos por culminado el evento de esta tarde. Se les recuerdo a los participantes que toda la recopilación de las preguntas que no se van a responder en el chat, pues van a ser sistematizadas, enviados a la base de datos de sus registros que ustedes hicieron desde la semana pasada. Así también el video de respaldo de este evento, para que por favor tengan el material suficiente para que tengan todas las inquietudes que se acaban de generar, pues obviamente con las respuestas sistematizadas. Ingeniero Winston, le dejo la última palabra para que pueda despedirse. Muchísimas gracias, Cristian. Quiero aprovechar para formularles un cordial agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado. De lo que veo, tenemos el número previsto, que son 90 participantes de las diferentes municipalidades, y de esta manera culminamos con las conferencias relacionadas con el tema de gestión presupuestaria municipal. Sobre el tema, como siempre, hemos tenido una gran concurrencia. Esta es la quinta conferencia que hemos realizado. Ya pueden darse cuenta del número de participantes que tuvimos. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que puedan formularnos, háganlo.
tienen nuestras direcciones electrónicas y con gusto estamos para atenderles. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias también. Les vamos a dar la palabra también al ingeniero Patricio Ayavaca, coordinador de gestión y fortalecimiento municipal. Estimado ingeniero Patricio. Bueno, ante todo agradecerles, estimados participantes, por confiar en estos espacios generados desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas con el único objetivo de fortalecer y apoyar en estos momentos de emergencia nacional. La unidad y la solidaridad debe estar ante todo para poder en conjunto vencer este periodo de emergencia. Aprovechamos también para hacer un reconocimiento a la Coordinación de Capacitación Municipal, a su coordinador, el economista Amaro Calero, y a su equipo de analistas en capacitación, al ingeniero Santiago Pucha y a la ingeniera Pilar Rodríguez, quienes son los técnicos de esta importante área que han estado facilitando todo el tema del software y la organización para que podamos compartir, como bien manifestaba el ingeniero Winston Bolaños, los conocimientos a más de 500 asistentes que han participado en estas 5 conferencias magistrales. Nuevamente un agradecimiento al equipo de la Coordinación de Gestión y Fortalecimiento Municipal, a nuestros técnicos y especialistas, principalmente al ingeniero Winston Bolaños y al economista Guillermo Alomía, principales ponentes, y al equipo de apoyo, el ingeniero Javier Orti y a la compañera, a la licenciada Erika Ullauri. El compromiso permanente de AME, la disposición y la voluntad por parte de nuestras autoridades, lideradas por nuestro señor presidente del AME, el ingeniero Raúl Delgado, en el compromiso permanente a los 221 GATS municipales del país. La AME está abierta a cualquier inquietud, a cualquier situación de alguna asesoría o acompañamiento como uno de sus objetivos principales. Siempre a las órdenes, compañeros, y un abrazo desde AME Matriz en Quito para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en estas jornadas.